especialmente aquellos que se deprimen, especialmente aquellos que la vida les parece aburrido. Si tu vida te parece aburrida, estás en problemas serios, porque hay mucho que podemos hacer en el nombre del Señor. Y yo quisiera hoy entonces decirte que en Génesis 1:26, número 1, Dios tuvo un sueño. Diga al que está a su lado: Dios tuvo un sueño. Dígalo sin miedo: Dios tuvo un sueño. Voltea a ver al que está a tu lado, dígale: Dios soñó. Y en ese sueño que Dios tuvo, Dios soñó y pensó en ti. Aleluya. Cuando Dios soñó en Génesis 1:26, Él dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros, dijo Dios. Y cuando Dios pensó en hacer el hombre, pensó en ti y pensó en mí. Aló. Cuando Dios soñó, entonces dijo Dios: ya he soñado, ahora voy a cumplir mi sueño. Y cuando Dios soñó, entonces decidió moverse a un segundo punto. Y lo que hizo Dios es que cumplió su propósito. Y lo que Dios quiere hacer es que usted y yo tengamos el sueño de Dios personificado en nuestra vida, y que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Amén. Estos jóvenes tuvieron un sueño de graduarse y lo han visto hecho una realidad. Ahora sigue, ahora continúa, porque el sueño de Dios no es llegar a la high school. El sueño de Dios es mucho más que eso. Él soñó, y cuando soñó pensó en ti. Dígale al que está a su lado: Dios pensó en ti. Y cuando Dios pensó en ti, se imaginó y creó un mundo. Y por eso dice el salmista que cuando estabas en el vientre de tu mamá, Él ya te estaba formando para que tuvieras vida, y para que tuvieras vida en abundancia. Él, cuando ya estabas en el vientre de tu mamá, te estaba diciendo: todo lo vas a poder, porque yo te voy a fortalecer a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, verdad? Amén, amén. Él dijo, la escritura dice: todo lo puedes porque tú eres inteligente. No, dijo: todo lo puedes porque Cristo te va a ayudar cuando sientas que no puedas. ¿Cuántos de nos dice a los 10 años me quise suicidar? Dice Nick. Pero él encontró a Cristo y ahora es un motivational speaker all over the world. Va a todo el mundo y no tiene pies y no tiene brazos. Y él dice que lo que más le costó asimilar cuando era niño, que la gente lo miraba y se le quedaba viendo a él. Tú y yo estamos saludables, hasta de buen parecer somos, y muchas veces nos estamos quejando de que no podemos hacer las cosas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y yo quiero traerle un pensamiento de Dios a usted antes de que se vayan, que le tome unos minutos de su lunch. De todas maneras, a veces no venimos ni a tiempo, así que aquí nos aprovechamos ahorita, ¿verdad? Número 1, entonces, déjeme decirle, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que en Él vamos a ser capaces de hacerlo todo. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes lograr tu sueño. Nunca dejes que nadie te diga que lo que has pensado hacer no lo puedes hacer, porque la palabra del Señor dice que Él todo lo podemos hacer y que en Él somos más que vencedores. Dos dijeron, y mujeres se atrevieron a decir: no, la palabra de Dios me dice a mí que todo lo podemos en Él y que en Él somos más que vencedores. ¿Por qué cree que se suicida la gente? La gente se suicida porque se rindió ante la vida. Pero el que tiene la revelación de Dios, que es la palabra, no se rinde, más bien sigue hacia adelante. Yo quiero de parte de Dios darle 3 cosas que me dijo Dios que le dijera a usted antes de que hoy se vaya. Número 1, usted es el sueño de Dios. ¿Cuántos son el sueño de Dios? Eso quiere decir que Dios pensó en mí antes que mis propios papás. Eso quiere decir que lo que Dios va a hacer conmigo en los próximos 1, 3, 5 años, hasta que Él me tome o venga, Dios ya lo tiene soñado, ya lo tiene diseñado. Y lo mismo es contigo, hermano. Dios soñó y en ese sueño contigo diseñó que logres algunas metas como la que los jóvenes han logrado. Pero quiero que entiendas una cosa: Dios pensó en nosotros y luego al nacer fuimos la manifestación de Dios. ¿Cuántos pueden decir somos la manifestación de Dios? Somos la creación de Dios, somos la obra de Dios. Y en esa obra de Dios, hermano, Dios nos trajo. Éramos primero un sueño en Él y nos trajo a vivir. ¿Cuántos están vivos hoy? Por eso el salmista decía: el que respire alabe a Jehová. ¿Cuántos pueden alabar al Señor acá que están vivos hoy, verdad? Que tienen vida. Mire, Nick, no importa cuántos lugares vaya el mundo, nunca va a poder darle aplausos al Señor. Pero usted sí puede hacerlo, porque usted tiene la vida
Y aún así este joven no se ha rendido, sino que es un gran ejemplo. Ahora vea usted, tres cosas. Yo le decía que Dios soñó con nosotros, nos dio vida, pero también al darnos vida Dios esperó. Alguien, yo he leído esto y quizás ustedes se van a acordar. Alguien dice que la fe mueve ¿qué? ¿Cómo dice la escritura? La fe mueve. Pero dice la escritura, no te extrañe si Dios te da una pala para que empieces a escarbar también. Aló, está aquí. No voy a ser, ¿verdad? Como esa gente que con una costumbre mediocre que le van desarrollando a uno en los pueblos. Yo me crecí en un pueblo así, hermano, que esa era la mentalidad mediocre. El que tiene de tener le va a llegar a la casa. Yo les digo, ahí se inflaman y nunca les llega nada. No, dice, Dios te va a poner a que con tu fe muevas montaña, pero también te va a dar una pala en la mano para que lo haga, para que lo intentes. La fe es la acción de lo que tú ya crees. Nosotros éramos el sueño de Dios, nacimos y nacimos con un propósito para que Dios lo cumpla con nosotros y a través de nosotros. Hay muchas cosas que tienen que pasar alrededor de mi vida porque Dios ya diseñó que van a pasar para cumplir lo que Él quiere hacer conmigo. ¿Igual es con usted? Amén. Sí, hay cosas que usted espera que se van a dar por eso. Ahora, entonces, éramos el sueño, ahora somos la manifestación de Dios. Pero para llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos como cristianos, como seres humanos, necesitamos valores. We need values, we need codes. Codes se dice en inglés. Necesitamos códigos, necesitamos elementos, necesitamos factores. Nuestros jóvenes se han graduado hoy, pero necesitan tener valores. Y yo le quiero hablar rápidamente hoy de 3 valores que necesitamos como cristianos antes de que nos despidamos en esta mañana. Número 1, usted necesita encontrar este valor en Proverbios 10:4, por favor. Rápidamente busquen su Biblia. Primer código que debemos de tener para ver el sueño de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Necesitamos diariamente meditar en esto. ¿Qué dice Proverbios 10:4? Dice: la mano negligente, o sea, la mano perezosa, dice la Biblia. La mano perezosa, dice, empobrece. ¿Está escuchando? Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los trabajadores, ¿qué dice? ¿Cómo dice la Biblia? La mano de los perezosos, adormitados, dice, se empobrece. Pero la mano del que trabaja, ¿qué pasa? Dice la Biblia, se enriquece. Así que yo le digo a Margie, le digo a Armando, le digo a nuestros seniors, le digo a Angélica hoy, le digo a Esmeralda, primer elemento que tienen que adoptar en sus vidas de parte de Dios es, deben de trabajar. Y trabajar es sacrificio, y trabajar es renunciar a otras cosas. Pero si tú decides trabajar, Dios entonces va a cumplir lo que ha soñado contigo. ¿Aló? ¿Está aquí? Todavía no lo dejo ir. Mire, primer elemento que debemos de tener como cristianos, debemos de tener los valores de trabajo. Y la Biblia es clara, dice, el que trabaja será enriquecido y el que no trabaja quedará en pobreza. Lo dice la Escritura. Entonces yo le doy un consejo a nuestros jóvenes en el día de hoy. Yo le doy un consejo a esta generación de jóvenes hoy. No hagan que otros trabajen por ustedes. Trabajen ustedes por sus propios sueños, que ustedes ya tienen los sueños de Dios. Lo peor que puede pasar con alguien que esté joven es que no sea productivo con su vida. Aló. Ahí tenemos familias donde nuestros jóvenes se levantan a las 11 de la mañana en su tiempo libre. Aló. Jóvenes que tienen 16, 17, 15 años y no tienen energía para hacer nada en la casa. Padres, tenemos que formar a nuestros hijos y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el trabajo es una virtud y que la palabra dice desde Génesis que el fruto de nuestra tierra lo comeremos usando el trabajo. Qué silencio, ¿verdad? Kids, are you listening to me? Number one, you gotta believe that you will see your dreams to be fulfilled, but you need to work, and you need to work hard. No sé lo que